Entonces, la parte en la que yo voy a hablar ahorita es un poquito, y es muy breve, sobre el tratamiento de errores innatos de la inmunidad. El foco principal va a ser exclusivamente en los errores innatos de la inmunidad con inmunodeficiencia. Yo sé que aquí hay representantes de angioedema hereditario. La segunda fase, o el poquito que queda, porque finalmente no nos va a poder acompañar el doctor Alberto Alfaro, por inconvenientes varios. Uno de ellos es que en Costa Rica tienen una hora menos y él todavía se encuentra en el hospital y el gerente del hospital decidió que iba a hacer una reunión, entonces no nos pudo acompañar y se excusa con ustedes por eso. Es que quienes estén aquí y tengamos alguna inquietud, porque finalmente este es un espacio para ustedes como pacientes, intentaremos en lo posible poder dar respuesta a esto, ¿vale? Entonces vamos a hablar de comprendiendo el manejo actual y futuro de los errores innatos de la inmunidad. Y esto es importante porque estamos en un país privilegiado. Estamos en un país en el que a la fecha padecer una enfermedad huérfana, padecer una enfermedad rara, padecer una enfermedad que en otros escenarios y en otros países se llaman enfermedades catastróficas, precisamente porque el diagnóstico resulta en una catástrofe familiar para la economía, para lo social, para lo psicológico de ese grupo familiar. En nuestro medio, por lo menos, el sistema de salud con el que contamos intenta plantear las posibilidades y las alternativas. Hemos intentado en los últimos 20 años de manera continua, bueno, quizás yo no tanto, pero personas como Faisuli y quienes la han acompañado han luchado de manera incansable porque esto sea visibilizado de manera continua. Doctora Estefanía, siga, por favor, la esperamos. Probablemente habrá preguntas que yo no pueda responder y necesitaremos de su ayuda. Entonces, en esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco. Bueno, es que el otro micrófono se iba a acabar. Bueno. Entonces, cuando tenemos pacientes con errores innatos de la inmunidad, siempre se nos enseñó a lo que eran antes inmunodeficiencias primarias y que en estos últimos 2 días que culminan hoy, nos hemos dado cuenta y que intentamos quitar un poco el paradigma de que errores innatos de la inmunidad solamente eran susceptibilidad a infecciones. El sistema inmune es un sistema muy complejo. Cuando ustedes les hablan del sistema inmunológico, es difícil poder identificar dónde está. Si a uno le hablan del cardiólogo, uno sabe que se encarga del corazón y sabe que es el corazón. Todos lo pintamos mal, pero todos sabemos dónde está. Si a uno le hablan de ortopedia, sabe que se trata de los huesos y todos conocemos un esqueleto, más ahorita que estamos en octubre. Todos conocemos esqueletos. Si a ti te hablan del dermatólogo, pues sabemos que es la piel y pues la piel nos recubre completos. Si te hablan de oftalmólogo, sabemos dónde queda el ojo. Si te hablan del otorrino, sabes dónde queda el oído, dónde queda la garganta, dónde queda la nariz. Pero cuando te hablan del sistema inmune, tú no sabes dónde está el sistema inmune. Y el problema es que todo nuestro organismo, o sea, todos nosotros somos sistema inmune. Tenemos sistema inmune, que podemos simplificarlo como sistema de defensas. Desde cada una de nuestras celulitas tiene su propio sistema inmune, hasta nosotros como el organismo disque más complejo que existe en el reino animal y en el planeta Tierra de manera conjunta. Tenemos incluso sistema inmune por órganos, tenemos sistema inmune de múltiples maneras. Entonces, si entendemos eso, entenderemos que el sistema inmune nos puede generar manifestaciones en cualquier escenario, de cualquier tipo y en cualquier lugar. Más que decir que es un sistema de defensas, a mí me gusta llamarlo es un sistema de equilibrio. Mantiene nuestro organismo en equilibrio. Y si nosotros estamos en equilibrio, pues estamos sanos. Entonces, por eso habrá pacientes con errores innatos de la inmunidad que no han tenido una infección, pero sí han tenido enfermedades reumatológicas como autoinmunes. Está el grupo de los pacientes con angioedema hereditario que por definición no hacen susceptibilidad a infección, pero si se estresan, si se golpean, si sufren un trauma, si van para cirugía, se hinchan. Y se hinchan de una manera severa y dolorosa. Entonces, es importante entender esa parte para que sepamos que el tratamiento no solamente se basa en intentar suplir aquello que creemos que nos hace falta. Porque el problema es que lo que nos puede hacer falta, podemos identificarlo o no podemos identificarlo. Y como le pasó a la familia Model, en esa época y con todo el dinero y con toda la disponibilidad incluso en Estados Unidos, para ellos fue imposible hacer un diagnóstico certero de qué era la condición que tenía su hijo. Y hoy en día, muchos años después, todavía estamos en escenarios en los que podemos encontrarnos con pacientes a los que lamentablemente no podemos decirle el apellido, la dirección y las señas particulares de tu diagnóstico son estas.
pero podemos decirle esto se parece a esto y podemos intentarlo tratar de esta manera. Entonces hay unos principios fundamentales que tenemos casi para todos los pacientes con inmunodeficiencias cuando tienen una susceptibilidad importante a la infección. Perdón. Y es, para los que tienen susceptibilidad a infección tenemos tres grandes grupos de tratamiento que son estos tres: vacunación, inmunoglobulinas y profilaxis antimicrobiana. Creemos que todos los defectos que causan susceptibilidad a infección requieren inmunoglobulina, pero eso no es así. Hay algunos que tienen una mayor profundidad o mayor severidad en el defecto y probablemente a esos les pondremos inmunoglobulina, pero hay otro grupo en el que podemos quedarnos con la profilaxis antibiótica sin necesidad de tener que utilizar la inmunoglobulina de manera continua, y en algunos escenarios esa profilaxis pueden ser por cortos tiempos o simplemente tratamientos específicos. Afortunadamente, esas son de las ventajas que tiene poder ponerle nombre y apellido completo a la condición que padece un paciente, porque nos permite a nosotros tener la tranquilidad de poder decir, mire, en este momento no es prioridad para usted estar recibiendo una inmunoglobulina. Más cuando en el país, y no solamente en el país, sino a nivel global, estamos presentando escasez de estos medicamentos que son derivados de plasma. Esa debe ser una invitación, probablemente para ustedes no es necesario hacerla, ustedes son conscientes de la valía de donar plasma porque ustedes lo han vivido en carne propia. Pero el problema es que uno de los aspectos fundamentales que ha repercutido negativamente en que tengamos poca inmunoglobulina a nivel global y otros tratamientos, porque por lo menos algunos tratamientos de angioedema también son plasma derivados, se debe a que la gente no dona plasma, y la donación de plasma es la que salva vida de pacientes con errores innatos de la inmunidad. Porque en ese plasma de sujetos sanos encontramos esas proteínas que probablemente le hacen falta a pacientes que tienen estas condiciones genéticas. El otro aspecto clave es, cuando hablamos de inmunodeficiencias o de errores innatos de la inmunidad, la gente usualmente y la cultura popular cree que si usted tiene un problema o un inconveniente con su sistema de defensas, como le llamamos de manera popular, ¿cómo se va a poner vacunas? Si las personas incluso sanas existen movimientos antivacunas y creen que las vacunas son malísimas, ahora imagínense ustedes cuando hablamos ante personas que se supone y han dicho que tienen un problema de producción de anticuerpos o un problema de producción de defensas. Con todos los temores y con toda la información inapropiada que hay en redes, pues obviamente la gran mayoría de personas puede tomar un poco más de susto al recibir X o Y vacuna. Y lo hubo ahorita con las vacunas del COVID. Cuando comenzaron las vacunas del COVID, todos nuestros pacientes de errores innatos de la inmunidad estuvieron muy preocupados, porque hubo una campaña masiva de desinformación, había un montón de videos circulando en redes diciendo que estas vacunas eran perversas, que generaban autoinmunidad. Y 5.000 informaciones adicionales más, que obviamente después de revisar la naturaleza del desarrollo de estas vacunas, documentamos que pues, no tendrían ningún tipo de contraindicación en pacientes con errores innatos de la inmunidad, pero digamos que eso hace parte del diálogo importante que tenemos que tener nosotros como médicos con ustedes como pacientes, y es importante tener esto presente. Hay vacunas que en efecto sí están contraindicadas en pacientes con errores innatos de la inmunidad. No en todos los pacientes, no todos los pacientes de errores innatos de la inmunidad tienen esas prohibiciones. Hay un grupo chiquitito, como mencionó Fay, los pacientes que tienen inmunodeficiencia severa combinada, como ese caso en particular que mandaron a Estados Unidos a recibir terapia génica, son ese grueso de pacientes que tienen una prohibición de algunas vacunas. Hay algunas otras, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, que es un defecto de la función del neutrófilo, que también tienen esa misma prohibición, pero no todas las vacunas que recibimos en el esquema vacunal colombiano son vacunas replicativas, es decir, no tienen un microorganismo que se pueda reproducir dentro de usted para poder generar una especie de infección que le induzca defensas. Entonces, ese sería el tipo particular de vacunas que tendríamos contraindicadas. Pero hay otro grupo de pacientes, como los que tienen defectos del complemento, en los que el esquema vacunal o reforzar el esquema vacunal hace parte fundamental o es la columna vertebral del tratamiento. Entonces, esos pacientes que tienen defectos del complemento muy suavecitos, el tratamiento que usted le puede dar es, lo revacuno bien, verifico que haga títulos y ante episodios de infección siempre le dar antibióticos. Antibióticos bactericidas y no bacteriostáticos. Y ya,
Y así se puede tratar un paciente con un defecto del complemento que no sea tan severo. Hay otros grupos de pacientes que requieren trasplante. En los errores innatos de la inmunidad, venga, pero esto no. En los errores innatos de la inmunidad hay un grupo pequeñito que requieren trasplante. La gran mayoría de experiencia la tenemos en pacientes que han requerido trasplante hematopoyético. Eso es el famoso trasplante de células madres. Entonces hay células madres de distintas fuentes. Hay células madres en cordón umbilical, hay células madres de médula ósea, que son, digamos, las dos fuentes importantes o principales que utilizamos en este tipo de tratamientos. Pero adicionalmente, cuando hablamos de trasplantes combinados, es que hay pacientes que, además de tener el problema de su error innato de la inmunidad, pueden tener inconvenientes adicionales en otros órganos. En lo largo de la jornada tuvimos unas charlas, por ejemplo, de defectos del complemento que la gente, clásicamente no relaciona con errores innatos de la inmunidad, por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico, que es un problema del complemento, de las proteínas del complemento, y que puede desencadenar o terminar requiriendo un trasplante de riñón. O hay pacientes que tienen una cosa que se llama síndrome de hiper-IgM, que además de que tiene un compromiso importante de médula ósea y deje de producir glóbulos blancos, también puede tener, por ejemplo, un compromiso hepático severo, que puede ser puede dar incluso cirrosis hepática por colangitis severa, e incluso puede dar cáncer, colangiocarcinoma, y requerir en estos pacientes de manera conjunta tanto un trasplante de médula ósea como un trasplante hepático. Son casos muy chiquititos, en nuestro país la experiencia no es muy grande en eso, pero sí que es importante tenerlos en el panorama. Y la otra cosa importante es, hablamos usualmente de que los pacientes de inmunodeficiencia, antes más bien les hace falta. Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de que le vamos a inmunomodular? Usualmente inmunomodular es bajarle las defensas. Pero sí que a veces nos toca bajarle las defensas porque si bien usted tiene un mecanismo alterado, esa alteración de un mecanismo puede hacer que otro mecanismo sobrecompense y genere unos síntomas que se llaman inflamatorios, autoinflamatorios o autoinmunes. Y en esos casos particulares, parte de mejorar o devolverles la calidad de vida a ustedes repercute en que tengamos también que intentar calmar esos mecanismos que se encuentran exageradamente activados. Entonces hay múltiples medidas para hacer esto. Esto es una línea de tiempo que nos muestra cómo se ha llegado al desarrollo de la inmunoglobulina terapéutica como la conocemos hoy en día. Esto comenzó en el 1859. Y a la fecha, digamos, tenemos múltiples versiones, los adelantos que ha habido son muy pocos. Respecto a esto, tenemos 3 grandes rutas, pero lo más importante es hacer conciencia de cuál es la fuente de esto. Y solo para ponerlos en contexto, para conseguir un vial de inmunoglobulina terapéutica se requiere el plasma de 130 personas. Para poder hacer el concentrado que muchas veces nuestros familiares requieren y se aplican, solamente un vial requerimos al menos 130 donaciones de plasma. Y es precisamente esa falta de donantes lo que también ha repercutido negativamente en que en el mercado sea más difícil la consecución del mismo. Estos son los 3 tipos importantes de inmunoglobulina. Esta es una charla esto siempre es como la tabla que los médicos buscamos para las 3 alternativas que tenemos. Debemos decir que en el país hemos llegado a tener las 3 presentaciones al tiempo. Actualmente tenemos, cojeándolas, las 3 presentaciones, algunas endovenosas, otras subcutáneas y la famosa subcutánea facilitada que llegó muy recientemente en el mercado, pero somos de los pocos países en Latinoamérica que tiene disponibilidad de los 3. Y es importante también, como ustedes como pacientes, hay escenarios que causan miedos, que causan dudas. Cuando los pacientes se encuentran en reposición de inmunoglobulinas y por lo menos el paciente está en su casa recibiendo la inmunoglobulina subcutánea, pero le dio una infección porque tiene derecho a que le dé una infección, no es nada anómalo, no es nada fuera de serie. ¿Qué pasa en la urgencia? Si tengo una infección y yo vengo recibiendo mi inmunoglobulina subcutánea, van y me ponen la inmunoglobulina subcutánea en la urgencia o como parte del tratamiento eso cambia. Pues no hay una guía de manejo, todos son consensos de expertos y lo que plantean es si usted está en urgencias, tenga la ruta que tenga y llega a urgencias por una infección, pues debe recibir una dosis adicional en ese momento de inmunoglobulina, pero endovenosa. Porque independientemente de que esté recibiendo la dosis que sea subcutánea, pues algo falló y desarrolló una infección, entonces hay que darle un poco
poquito más de lo que está recibiendo y más en este momento para ayudarlo a controlar la infección. Otra de las cosas que cambian o que generaron mucha inquietud fue cuando en el país ingresaron las inmunoglobulinas subcutáneas, porque usualmente la gran mayoría de pacientes están con inmunoglobulina endovenosa. Entonces, si yo tengo inmunoglobulina endovenosa y yo me he sentido bien con ella, que me cambien la ruta probablemente me genera temor, y eso es normal, como paciente tengo derecho a tener temor. Es importante tener presente que lo que se ha demostrado es que cualquier presentación o cualquier ruta de inmunoglobulina que utilicemos es buena. Entonces, esto es como cuando nos preguntaban, ¿cuál es la mejor vacuna de COVID? Pues la que se ponga. Esto es lo mismo con las inmunoglobulinas. ¿Cuál es la mejor inmunoglobulina disponible? Pues la que tenga disponible y me puedan poner pronto. Y lo otro es lo contrario. Si me toca cambiarme endovenosa por alguna u otra razón, ¿hay alguna modificación? ¿No hay alguna modificación? Las rutas son las mismas y cómo tengo que hacerlo. Estos dos últimos escenarios son de negociarlos y hablarlos estrictamente con sus médicos tratantes. Y es que los médicos tratantes tenemos la obligación moral de dejar claros todos estos escenarios a ustedes. Usualmente mis pacientes tienen un plan de urgencia y al finalizar los que son mis pacientes yo les dejo anotados en la historia clínica, en caso de urgencia usted tiene que hacer esto, por favor presente esto, dice esto, esto y esto y esto, y las opciones terapéuticas que usted tiene son estas. Porque si yo asumo que el médico que los va a atender va a saber, pues probablemente estoy asumiendo mal. Y pues esta es la razón de ser de escenarios como este, en el que en el día previo hemos tenido la participación de distintos médicos de distintos backgrounds para poder generar un poco mayor de conciencia respecto a este tipo de condiciones. Y ya para finalizar, entonces viene esta otra parte y es lo de las terapias biológicas. Ya no solamente hablamos de corticoides, ya no solamente inmunomodulamos. Faizuli tiene un ejemplo grandísimo, el de su hija. Su hija además tiene una dermatitis atópica severa. Y probablemente su hija, por lo severa de su enfermedad, además de la inmunoglobulina, si requirió inmunoglobulina, probablemente también requirió un tratamiento biológico. Hay en el país actualmente distintos tratamientos biológicos, no todos los tratamientos biológicos se comportan iguales. Hay algunos que además, cuando se utilizan, se asocian a riesgo de infección. Y eso es importante también tenerlo presente en el contexto del médico que los va a atender. No todos lo tienen, pero pues su médico tratante les hará saber las características específicas de los medicamentos que está recibiendo su paciente y la necesidad de por qué razón tiene que darle el otro. Eso era, digamos, lo que yo quería mostrarle, porque afortunadamente incluso estas moléculas con nombres todos raros, un grueso de ellas se encuentran disponibles en el país. Entonces, es también un poco hacer visibilidad sobre que, si bien es cierto, nos quejamos a veces de las trabas que hay, porque finalmente las hay. Faizuli demostró, la Fundación hace consultoría y asesoría jurídica porque precisamente las trabas siguen existiendo. En este proceso continuo hemos logrado mucho. Han logrado personas como Faizuli, la Fundación y otro tipo de asociaciones como FECOER, han logrado sentar su voz de protesta y han logrado que todas estas moléculas que parecen nombres rusos estén disponibles en un país como el nuestro. Y tenemos la disposición y la disponibilidad y tenemos el conocimiento médico para entregarlas y darlas al paciente que las requiere, y estoy seguro que la hija de Faizuli recibió el tratamiento si requería y está recibiendo biológico. Entonces, si ven, aquí estamos con uno de los protagonistas. Entonces, esa es otra cosa valiosa. No podemos quedarnos solamente quietos, no podemos creer que el único tratamiento que tienen son la inmunoglobulina para el caso de las que tienen defectos de anticuerpo. Tenemos pacientes con angioedema hereditario en el país, que también tenemos un buen portafolio de tratamientos disponibles en el país para este tipo de pacientes. Tenemos un gran consolidado de casos y una vasta experiencia incluso con distintas modalidades de terapias para el caso en particular del angioedema hereditario, de terapias de profilaxis a largo plazo. Entonces, entendamos que las personas que estamos a cargo de la atención de pacientes con errores innatos en la inmunidad, en este momento en el país somos pocos, pero estamos y tenemos la firme intención de poder tener espacios como estos. Este espacio que concluyo hoy con ustedes comenzó ayer a las 7 de la mañana con un grupo de médicos que se conectaron, que vinieron de manera presencial y a quienes hemos estado discutiendo, con la participación de invitados internacionales y nacionales, con los cuales estamos intentando, así como ustedes han sentado su voz de protesta, nosotros estamos intentando generar conciencia respecto a estas condiciones que existen e intentar integrar el conocimiento de las diferentes especialidades que pueden verlas y que puedan sospecharlas. Muchas gracias.